ahora nos está yendo muy bien, Andrés, debo decir, está realmente con un gran desempeño en la mayor parte de los estados, particularmente en la zona fronteriza. En la franja fronteriza tiene una ventaja enorme, como es el caso aquí de Tijuana, por ejemplo. Y lo mismo pasa en Ciudad Juárez, lo mismo pasa en el caso de Tamaulipas, Reynosa. Ahora, luego está el norte, bueno, en realidad son varios nortes, ¿no? Son muy diferentes uno a otro. Sí, nada que ver Tijuana con Sonora, por ejemplo, con Hermosillo. Son diferentes, tienes razón, son distintos, tienen diferentes problemas. Entonces, yo creo que Andrés está teniendo un buen desempeño, que tenemos que organizarnos bien para el proceso electoral y cuidar que se respete el voto. Entonces, finalmente, la gran preocupación de ahorita, ¿no? No solo de nosotros, de cualquier persona, que se respete el resultado de la elección, porque va muy adelante. Y va a seguir creciendo eso. Pero, ¿tienen un problema de estructura o cómo están enfrentando la situación? La estructura se ha trabajado mucho. Bueno, acá sabes tú que las distancias son enormes, ¿no? Las distancias, hay dificultades a veces importantes de comunicación, pero la estructura tiene un buen avance. Ayer tuve ya una reunión de evaluación y se tiene un avance interesante, importante, y pues se ha aprendido. Después de todas las experiencias que ha habido en 2006, 2012, y para eso estamos aquí. ¿Van a tener representantes de casillas en todos? Ya tenemos ahorita un buen número, representantes generales ya los tenemos, y los de casilla van a estar a tiempo. Estamos muy a tiempo ahorita para tener eso listo a la hora de la elección. Y si estás hablando ya ahorita casi 4 meses, ¿no? Para el proceso. Muy poco tiempo para echar a andar una estructura. Pero ya está muy avanzada. O sea, las dirigencias estatales habían caminado en ese sentido ya. Ya se había trabajado, hay un equipo, bueno, pues que tiene aquí ya más de un año trabajando para ese propósito nada más. Entonces, solamente para la estructura electoral, para lo que se llama defender el voto. Okay. Hay una posibilidad fuerte, las encuestas dicen que López Obrador puede ganar la presidencia esta vez, pero hay una preocupación de ciertos sectores por el tipo de alianzas que lleva. Por un lado, va con el PES, ¿no? Con no sé qué porcentaje o cuántos votos le puede aportar, pero por el otro lado también es un partido con el que no tienen afinidades. Entonces, quizás es muy importante no solo ganar la elección, sino con quién va a gobernar López Obrador. Si está peleado con el PRD, que era su aliado natural. Pues más bien el PRD se fue al pacto, ¿no? A ser un partido satélite, en este caso va con el PAN, pero en general yo diría que la ruta estratégica que el PRD tomó, más que un pleito de que Andrés se haya distanciado de ellos, es que el PRD, me tocó vivirlo y fue parte de toda la contienda hasta 2015, el PRD decidió dejar de ser un partido de oposición, convertirse en un partido que participa en la coalición gobernante. Bueno, regresando a tu pregunta, por lo que hace acá. Andrés publicó el programa que se propone. Es el único candidato que lo ha hecho, de los que están contendiendo. Entonces publicó su programa y todas las alianzas que se den o respaldos tendrán que ser en torno a ese programa. Ese programa no se ha afectado, no se ha modificado, ni se va a modificar salvo para perfeccionarlo, pero no para quitarle cosas que sean sustantivas para lo que se propone para el país los próximos 6 años. Entonces la alianza que hizo con el Partido Encuentro Social o con el PT, en fin, están en torno a ese programa. ¿Podrías decirnos cuáles son estos puntos? 4 puntos. Él presentó los puntos principalísimos, los sintetizo. Paz y tranquilidad. El país está en una violencia creciente. Tal vez el 40% del territorio nacional ya no lo controla el Estado mexicano. Yo diría, y coincido con Andrés en eso, que puede estar en duda incluso la viabilidad del país, si no controlamos, reducimos eso. Entonces, el primer objetivo es lograr paz y, por consecuencia, tranquilidad. Estamos en una guerra. Es alarmante el número de homicidios que tenemos, la descomposición que hay. Entonces, el primer objetivo es lograr eso. ¿Con qué fundamento propone él eso? Bueno, pues él fue jefe de gobierno, yo colaboré con él como secretario de Seguridad y se logró una reducción de los índices delictivos más importantes.
cambio de atmósfera en la ciudad. Entonces tiene toda la autoridad para proponerlo, porque no nada más de que tengas ideas o buenas ideas, sino que has llevado a cabo. Entonces él lo llevó a cabo. Ese es el punto 1. El punto número 2 es el que tiene que ver con la situación económica. La situación económica, en resumen, ¿cuál es? Crecimiento mediocre, por decirlo menos. O sea, no crecemos arriba del 2% como país. Abandono del campo y todas las actividades relativas al campo. Tercero, estancamiento de los salarios. Y otro fenómeno que nos ha ocurrido, la precariedad del empleo. Es decir, ahora sí que todos somos eventuales, como está ahorita, ¿verdad? Decíamos antes que eran la minoría, no, ahora somos la mayoría. Es decir, hay un gran número de personas que están en la economía denominada informal y los que están en el sector formal viven con la angustia de no saber si al día siguiente van a tener su trabajo. Entonces, todo eso hay que revertirlo. No puede ser esa la propuesta para nosotros y la generación que sigue. Entonces, lo que dice Andrés es, bueno, vamos a reactivar la economía y vamos a que el salario se recupere, porque de otra manera nunca saldremos del círculo vicioso en el que estamos. El tercer punto que propone es, tienes una pobreza escandalosa en México. Es un contraste verdaderamente ofensivo lo que vemos todos los días en el país. Ejemplos sobran. Bueno, aquí mismo en Tijuana, ¿verdad? Ayer estaba yo en Los Cabos, ves unos desarrollos increíbles, enfrente en la calle la gente no tiene agua. Y parece que a nadie le interesa, o no importa. Andrés sí. Entonces dice, bueno, vamos creando un desarrollo social específicamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues como cuando él impulsó el programa de adultos mayores, que es universal en la Ciudad de México, pues ahora está en todo el país. Vuelvo a lo mismo, lo ha hecho, es algo que ha promovido, tiene un plan para lograrlo, que tengamos medicamentos gratuitos, que el sistema de salud sea mejor, el sistema educativo. Pasa por reformas en el Congreso, es ahí cuando yo pregunto, este programa de López Obrador, ¿cómo le hacen en el Congreso si tienen un Congreso dividido, si no tienen mayoría? Ahí yo sí he escuchado en algún sector una preocupación, si no hay mayoría, gobernar por decretos, ¿no? Bueno, no puedes gobernar estrictamente por decretos en cuanto a que la Constitución o las leyes te pueden imponer restricciones. Quizás en algunas materias muy delicadas o muy importantes puedas hacer consultas, porque la ley así lo dispone en la Constitución. Se hicieron reformas para ese propósito. Incluso nosotros lo planteamos para el caso de la reforma energética. Hagan un referéndum para saber si la gente está de acuerdo o no. Entonces, en casos de asuntos muy delicados, puede ser que hagas esas consultas. Pero no podría Andrés Manuel gobernar en base a decretos de esa naturaleza, que pasen por encima de alguna ley, porque no lo puedes hacer, no tendría fundamento legal. Aquí hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, gobernó con una asamblea que le era adversa. Eso ya pasó en la Ciudad de México, del año 2000 al año 2003. Y Andrés Manuel pudo gobernar, llevar a cabo sus proyectos, programas, se convenció a parte de las oposiciones, no por la vía de la cooptación, como han hecho muchos gobiernos, que es dar canonjías a cambio de votos, ¿verdad? Pero sí convenció y pudo salir adelante. De manera que en 2003 logró la mayoría completa en el Distrito Federal porque había generado ya un apoyo popular muy amplio. Entonces, mi punto de vista es que no es algo desconocido para él. Es decir, si se llega a tener en la Cámara una mayoría de oposición, él está acostumbrado, y ya lo ha hecho como gobierno, a gobernar aún así. Es decir, si alguna marca tiene Morena, y en particular Andrés Manuel, es saber navegar en la adversidad. Es decir, si alguien se ha formado en la adversidad es Andrés Manuel. Toda la vida ha sido contracorriente. ¿Por qué? Pues porque la corriente te lleva a lo que tienes hoy, ¿verdad? Entonces por eso tienes que ir a contracorriente. Entonces, yo diría, en mi caso, sin compararme con él, también nos hemos formado en la adversidad. Entonces veo muchos colaboradores que están así. Resumen, está preparado Andrés Manuel y estará su gobierno para enfrentar la adversidad. Habría que preguntarse qué tanto te forja o cómo te entrenas como servidor público. Quienes están entrenados en la adversidad, pues desde luego que están mucho mejor preparados que quienes no han tenido que formarse
en esa situación. Es muy diferente. Entonces Andrés Manuel creo que tiene esa ventaja. Y él está ya preparado porque ya lo vivió. No estamos hablando de algo nuevo. Él no tuvo mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y sacó adelante sus proyectos, sus programas, convenció, persuadió, supo hacerlo. Y nunca violó la ley, eso sí. Yo veo, por ejemplo, hay también una preocupación, el tema de la reforma energética. Mucha gente dice, bueno, si en los próximos 30 años ya no va a ser tan importante quizá el petróleo, ¿no? Ya no. Quizá lo que habría que estar pensando no es en otra cosa, sino en cómo usamos los nuevos mecanismos para generar energías, solares, si los vehículos ya también van a ser eléctricos y ya si va a haber como un desarrollo hacia otro esquema. Y mucha gente siente que cuando se habla con tanto empeño de temas como la reforma energética, parece que lo que se estuviera es mirando atrás. Bueno, yo te diría, mira, desde luego que hay que desarrollar, y eso es algo que tiene muy claro Andrés, desarrollar tecnología o tecnologías que eviten la dependencia energética de México. Vamos a la esencia del tema. La esencia del tema es, tú te sientes ahorita a negociar con el señor Trump, ¿y cuál es nuestra desventaja principal? O una de las desventajas principales. Somos un país absolutamente dependiente en todo, incluyendo la gasolina. Es decir, si tú tienes un conflicto ahorita con Estados Unidos, nos paralizan la economía en un día. Bueno, exageré, en una semana, por las reservas que tenemos. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿cuál es tu margen de autonomía como país? Entonces, si importamos casi toda la energía que estamos consumiendo, o una parte importante de la energía que estamos consumiendo, pues bueno, es un país muy vulnerable. Entonces, no se trata de regresar al pasado. El tema de la autonomía energética seguirá siendo un tema muy vigente en los próximos años. Ahora, la pregunta es, ¿en qué debes invertir? ¿O qué puedes hacer? Entonces, lo que dice Andrés es, ¿por qué tenemos refinerías que no se han actualizado y estamos importando gasolina cara que nos hace además muy vulnerables? Yo creo que su planteamiento es perfectamente correcto. Si siguiéramos la tesis de que ya no hay que ocuparnos de eso, entonces habría que decirle a Alemania, Francia o los países europeos que ellos también están muy atrasados, porque les preocupa. De hecho, en su plan nacional, por decirlo así, la autonomía energética es el número 1 de todo su programa. Es decir, la esencia hoy, en buena medida, de tu capacidad soberana está dada por qué tanto puedes resolver tus problemas de energía. Sí, y pues, si no lo ¿cómo puedes, mueves la industria? ¿cómo mueves la economía? Todo, ¿verdad? Entonces, claro que nos debe preocupar. Ahora, el petróleo, efectivamente, como tú lo mencionas, va a perder importancia estratégica. Sí, pero todavía faltan años para eso. En lo que eso ocurre, México debe desarrollar su capacidad tecnológica y tener el mayor grado de autonomía que sea posible. Hay que desarrollar otras tecnologías, pero tampoco lo hemos hecho. El PRI y el PAN han gobernado, yo diría, en una coalición los últimos 30 años y no han hecho casi nada en esa materia. Tan es así que si tú te pones a ver cuál es la participación de la energía solar en la generación de energía de México, es absolutamente marginal. Entonces, no lo han hecho. Ellos no han hecho ese desarrollo. Se hará ahora. Se va a atender el tema de las refinerías mexicanas, para el caso de la autonomía, y de la tecnología que podamos tener en energía solar y otro tipo de energías para los próximos años. Buscando siempre que tengamos la mayor ventaja que se pueda para México. Porque cuando tú compras algo fuera y dejas de tener tu tecnología, el problema primordial no es solo el precio hoy, sino que dejas de tener capacidad acumulada de conocimiento y te vuelves un país cada vez más dependiente, más dependiente, más dependiente. ¿Por qué tiene que ser así? Ahí me das oportunidad para regresar. Si tú revisas el argumento que México utilizó para la reforma energética respecto al petróleo, el argumento principal, ¿cuál fue? Que no podemos, que no tenemos la tecnología. Entonces tú imagínate, si tomas un poco de distancia a ese debate, dices, bueno, a ver, tú lo que estás diciendo como país es que tú expropiaste el petróleo en 1938, es decir, pues ya vamos casi a un siglo, y me estás diciendo después de ese tiempo que no tienes tecnología y no tienes capacidad para hacerlo tú. Entonces, ¿a qué le tiras como país? Si en eso, que es lo esencial, que además tienes ventaja comparativa, porque tienes grandes depósitos de petróleo, renuncias a desarrollar el conocimiento en torno a la transformación del petróleo,
pues entonces, ¿qué vas a desarrollar? ¿Cuál es tu ventaja comparativa? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué conocimiento vas a aportar? ¿Qué riqueza vas a generar? No, pues lo que aportas es los recursos naturales y punto, como Bueno, sí. en la época de la colonia. Esa es la diferencia entonces sustantiva. Cuando se usa el argumento que estamos viendo hacia atrás, se está escondiendo la dependencia que estamos viendo hoy. Una dependencia muy grande. Bueno, de hecho te digo, si un día nos dicen, ya no te vendo gasolina, pues nos paralizan la economía. La entrevista Trump-Peña Nieto, que se está discutiendo. La suspensión. La suspensión. Pues mira, yo no tengo los elementos de detalle de esa llamada, pero sí te puedo decir que México está cediendo muchísimo del Tratado de Libre Comercio. Qué bueno que lo toques, porque esa negociación prácticamente en México no se sabe nada. Se sabe lo que el gobierno quiere decir, nada más. ¿Por qué te digo que estamos en debilidad extrema? Porque al gobierno de México le urge firmar la renegociación del Tratado de Libre Comercio y luego venir a México y decir, ¿qué creen? Salvamos al país. Sí, no se dio por tierra con el tratado, no se van a perder sus empleos, etcétera, etcétera. Para lograr eso, que tiene un propósito electoral, ¿por qué? Pues porque eso tendría un impacto positivo para el actual gobierno. Entonces tienen prisa. Y cuando tú tienes prisa y el tiempo está en contra tuya, cedes muchas cosas. Entonces, yo tengo una gran preocupación respecto a eso, porque evidentemente Trump, que es un tipo cuyo estilo de negociaciones, como lo hemos visto, pues va a querer presentar al pueblo de Estados Unidos o a sus seguidores que obtuvo concesiones decisivas de México. Ahí es donde nos vamos a enterar. Y ahí es donde nos vamos a enterar de quién sabe cuánta cosa está negociando ahorita, ¿vale? Estamos muy preocupados con eso. Eso puede afectar muchísimo, no solo al norte, a todo el país, ¿vale? Bueno, sí, claro. Entonces esto de que la llamada que no voy, pues es simbólico. Estoy enojado contigo, ahora no voy, como si Trump fuera a perder el sueño porque no vamos el presidente de México a una visita, ¿verdad? Entonces, no quiero decir que no haya un conflicto, a lo mejor lo hay, pero a lo que voy es, eso es simbólico. Lo importante es qué estamos negociando ahí. ¿Qué cosas se ha planteado? A ver que nos informen. A ver, el canciller de México que informe en detalle qué le ha pedido Estados Unidos. ¿Qué propuestas les han hecho? ¿Qué sería mejor en este caso? ¿Decirle a Trump quédate con tu tratado? No, lo mejor en este caso sería no colocar que México no tuviera prisa. Es decir, el tratado es importante para México. No estoy diciendo que nosotros lo desconozcamos, de hecho, el que lo quiere desconocer es él, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, recordemos brevemente, fue una propuesta de Ronald Reagan en 1979, siendo presidente López Portillo. Fue una propuesta de Estados Unidos. Y después esa propuesta se transformó en una prioridad para el gobierno de México en la época de Carlos Salinas. Y hoy en día, bueno, pues es el tratado que se tiene. Trump ahora lo está tratando de convertir en un triunfo político para su elección intermedia, porque él prometió que ese tratado lo iba a echar atrás, porque nos culpa de que se perdieron empleos en Estados Unidos. En realidad no se perdieron por el tratado, se perdieron porque la zona industrial de Estados Unidos ha perdido competitividad y se está desindustrializando el país. Hay un surgimiento de una nueva economía en California y el ocaso de la economía industrial que estaba en los Grandes Lagos, Chicago, Pensilvania, en fin, ¿verdad? No es culpa del tratado, es por eso. Pero regresando, quiere desconocer el tratado, quiere sacarle ventajas a México, y en la medida en que México ponga como una prioridad que sea antes de las elecciones, pues estamos en debilidad estratégica. México, ¿qué debería decir? Pues negociemos, ahí nos la llevamos. Pues, ¿cuál es la prisa? Pateemos el bote que tal sí, si Trump no gana. Vamos a llevarla, a ver si llegamos a las elecciones y no gana el tal por cual ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo haría. Pensaría yo que es lo que más le conviene a México. Pero pues si andamos con la prisa de tener el triunfo en la elección, antes de la elección, pues ahí perdemos la ventaja, ¿no? Entonces, no es de que queramos desconocer el tratado, sería absurdo, sino más bien cómo te defiendes mejor de Trump. ¿Qué es lo más inteligente? Siguiendo las lecciones de la historia mexicana. Cuando se negoció el Tratado Guadalupe Hidalgo, México estuvo a punto de perder Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, porque pues ya habíamos perdido la guerra, en fin. Y el gobierno provisional que se organizó en ese momento, quienes estuvieron a cargo de la negociación dijeron,
no vamos a negociar pronto, porque Estados Unidos tiene elecciones y están divididos entre el norte y el sur. Entonces no firmemos nada y tratemos de, pues ya digo, perdimos militarmente, pero el tiempo nos puede favorecer. Y eso produjo que del primer mapa que presentó Estados Unidos pasáramos al segundo mapa. Ya lo que no pudieron salvar nuestros negociadores fue San Diego. Pero si no, se hubiera perdido todo. O sea, el tiempo a veces es el único recurso que tiene México. Porque es muy asimétrica la relación, ¿verdad? Cuando tú dices, a mí me urge, ¿qué ventaja tienes ahora? Bueno, siempre el tiempo en cualquier negociación política entre hay países, hay que llevarla, decir, no, a mí no me urge todo, no hay problema. Nos vemos después de tu elección y después de la mía, si quieres, que sería lo responsable, ¿no? Decirle, oye, presidente, tenemos elecciones y ustedes tienen que negociar con el próximo gobierno. Yo así lo jugaría. Incluso Trump había dicho que no iba a tomar decisiones ni hacer nada porque México estaba en un proceso electoral. Eso había dicho. Eso había Había dicho. que tomar la palabra y decir, estamos totalmente de acuerdo contigo. Más olvídate de México de aquí hasta que haya otra elección. Eso sería lo más sensato, ¿no? Mucha prensa prensa estadounidense dice que nunca se habían ocupado tanto de México, incluso ellos, la prensa, como ahora a partir de que Trump nos tiene todas las semanas. Nosotros lo que más quisiéramos es que no se ocuparan de México, porque cada vez que se ocupan de México, hijo, es un problema, ¿no? Entonces, no, lo que pasa es que él nos escogió de adversarios porque nos ve débiles. Es decir, a ver, ¿con quién te vas a pelear? No país, con la Merkel. Con la Angela Merkel y Europa tiene su límite, ¿no? Ya hasta el francés ya lo fue a ver y ya lo tranquilizó, y dijo, a ver, Trump, bueno. Porque son Francia y Alemania, pues es otro peso, ¿no? ¿Te vas a pelear con China? Porque China es el país que tiene más superávit comercial con Estados Unidos. Pues claro que no, porque China es una potencia. Entonces Trump toma a México porque es el más débil en el conjunto y entonces nos golpea todos los días, ¿no? Entonces pues tenemos que ser muy astutos. Trump es un peligro, ese sí es un peligro para México. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado. Oiga, Mancera en la segunda posición en la lista del PAN. Elogio a la traición, ¿no? ¿Te acuerdas del libro? ¿Por qué es traición a todo? ¿Qué hace ahí? Digo, muy particular punto de vista. Pero bueno, pues los electores lo determinarán, pero es una lista que llama la atención por cuanto a que no se puede transitar como independiente cuando en realidad lo que caes en una especie de oportunismo ideológico, ¿no? Hoy estás con el PAN, mañana con quién sabe quién, en fin. La ciudad es una ciudad progresista y lo eligió con esa plataforma, no por el PAN. Pero bueno, pues cada quien sus decisiones, ¿verdad? Hay precisamente en el DF, es una ciudad con ciertas características, por ejemplo, hicieron la reforma en materia de aborto, hay una serie de medidas y de decisiones que son muy propias de la ciudad y de la gente que vive en el DF, pero que se ven como muy difíciles en otros ámbitos y muy polémicas. ¿Morena no se empeñará en este tipo de cosas o tiene...? Pues no están en el programa que presentó Andrés. No vienen en ese programa, no se consideró que sea una propuesta hoy por hoy para todo el país. En el DF están vigentes porque es otra circunstancia, como bien lo estás tú señalando. Pero no están propuestas en el programa hoy por hoy. No hay propuestas que generen una polémica ideológica, que hay estas cosas del petróleo, pero otras... El programa, mira, lo más polémico que genera, en primer lugar, son las medidas que propone Andrés Manuel para terminar con la corrupción que ha caracterizado el ejercicio público en México. Eso es lo más polémico, porque ahí afecta muchos intereses. Es decir, no es polémico en cuanto a tema, sino es polémico en cuanto a efectos, ¿no? Es decir, puede poner en peligro muchos privilegios de todo tipo, no necesariamente está pensando en la corrupción tradicional, sino en las canonjías, privilegios, abusos que se viven todos los días en el país, ¿verdad? Porque las instituciones no frenan eso. ¿Y eso implica reformas legales? Eso implica en primer lugar que el presidente sea íntegro y todos los miembros del gabinete. Una intolerancia al arreglo de esa naturaleza. Va a ser muy difícil amarrarle las manos a todos, ¿no? Pero el paso número uno es que el presidente lo haga. Entonces yo creo que
hacer otras cosas, pero no creo que sea una materia de reformas legales. De hecho, ya la pobre Constitución la han cambiado 670 veces. Entonces ya por favor, ya no pensemos que con reformas constitucionales vamos a resolver lo que no queremos hacer en la práctica. Lo que tenemos que hacer es hacerlo en la práctica. Cuando menos cumplir la ley como está. Pues yo diría, ¿no? Cuando menos en su... Si quieres cambiar alguna ley, alguna vez tendrá que cambiarse alguna ley, pero ya no es un problema de instrumentos jurídicos, es un problema de implementación de las decisiones, ¿no? De la lista de Morena, el más polémico ha sido Gómez Urrutia. Sí. Bueno, nos dio una síntesis el Nacional, el otro día que nos invitaron, y ahí nos enteramos. No te voy a dejar copia, ¿no? Pero en síntesis lo que se dice es: no existen causas legales contra él. Es decir, se le giró una ficha roja, dice aquí, y la Interpol, que es un órgano mundial, la desechó por falta de pruebas. Pero también en las que tenía en México. La Interpol tiene esa posibilidad. Yo Sí. te pido que detengas a alguien, pero Interpol, yo te digo que no tienes pruebas suficientes. Desde luego. La Interpol, y yo no recuerdo si hay algún otro caso, pero este caso a mí me llamó mucho la atención, yo no lo sabía hasta ahora que anunciaron este informe. Llama mucho la atención, porque la Interpol es una organización mundial. Entonces, le habían girado una ficha roja, equivale a cuando un país pide que se detenga alguna persona. Entonces te solicita la Interpol, oye, ¿qué fundamentos tienes para que yo detenga a esa persona? Entonces México mandó el material, ellos sesionaron, es una sesión que es la 88, y dijeron no se justifica, porque no hay elementos. También el gobierno de Canadá hizo lo propio, consideró que no había elementos. Entonces puede uno tener una opinión sobre la gestión de Napoleón Gómez Urrutia, pero lo que sí queda muy claro en lo que se nos dio es que las imputaciones que le han hecho resultaron sin fundamento a juzgar por organismos internacionales, no por, además de los nacionales, que donde también ha salido adelante. Entonces, te dejo con mucho gusto la copia. Aquí viene: ante Interpol se siguió un procedimiento en Lyon, en Francia, solicitando la cancelación de la ficha roja en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Después de seguir el procedimiento ante la Comisión de Ficheros de Interpol, tiene una comisión para eso, se resolvió cancelar la ficha roja. Eso es un dato mayor. Sí, claro. Esto fue lo que nos dieron. ¿Se los dio quién? PGR, ¿no? Lo que nos dio el Nacional de Morena. Es el informe que nos dio. ¿De por qué va Sí, Urrutia sí, en la lista? ya se hizo el análisis de decir, a ver, el señor no tiene la ficha roja, se la quitaron en Interpol, ha ganado los amparos, ha ganado todos los procedimientos, igualmente en Canadá, entonces tema legal no tiene, y si no lo tiene, entonces es una persecución política o laboral. Y así se presentó, y aquí están los fundamentos. No, muy bien. Sí. ¿No va en ninguna lista usted? No, yo me entrevisté con Andrés en el mes de noviembre. Estaba yo trabajando aquí junto en California en un proyecto porque hay 11 millones de mexicanos, perdón, de México norteamericanos, porque ya son ciudadanos en Estados Unidos, que no tienen diputados ni senadores, ni candidatos a gobernador. Y entonces nos estamos organizando después de ver el peligro de Trump, ¿verdad? Porque es un peligro tremendo para nuestra comunidad ya. Entonces trabajé ahí hasta el mes de noviembre. Se hizo un plan de trabajo muy, muy bonito, ya será ocasión de comentártelo. Y entonces lo busqué, terminamos ese trabajo y le dije, oye, a mí me gustaría ayudarte, pero en la estructura electoral. No vengo a pedir cargos de nada, no es el interés ahorita. Porque yo vi cómo en 2006 se perdió por eso. Y entonces me dijo, hazte cargo de la primera circunscripción y aquí estoy. Esa es mi encomienda, ¿no? Son 60 distritos electorales, es pesado. Y luego con las distancias que hay, bueno. Aunque no es el padrón no es abultado en esta parte del país. Digo, el más abultado está en el centro, Estado de México, Veracruz. Si sumas los 60 distritos en términos de población y demás, se parecen en una extensión muchísimo más grande, ¿verdad? A la circunscripción que corresponde al DF y al Estado de México. Están en diferentes circunscripciones, pero tienen menos territorio. Okay. Pero en número se parece, es similar, solo lo que varía es el territorio. ¿Más o menos cuántos electores son en estos 60? Son 60 distritos electorales, calcúlale aproximadamente unos 300,000 por cada uno de los distritos, o sea, 1.6 o 1.8 millones. No, pues sí. Sí, es un número considerable. Sí, es un número importante y puede ser definitorio en una elección. Puede ser muy relevante para el proceso electoral.
Sí. Sí, bueno, sí, relevante, porque son... Claro, se dice, oye, Tijuana tiene nada más el 1% en la lista nominal, ¿no? Pues sí, pero ya le vas sumando. A ver, Jalisco tiene 20 distritos y es el estado número 3 del país. Es muy pesado Sí. en esta circunscripción. Claro, es un territorio muy grande. Así es. Imagínate tú de Jalisco para acá, casi cabe media Europa, ¿no? Entonces, es muy grande el territorio, pero el número, sí, su peso es significativo, es muy importante. Entiendo que está trabajando ahorita en la estructura electoral. Es la prioridad. En esta parte, pero ¿cómo se ve Marcelo políticamente en el mediano Bueno, pues plazo? yo voy a participar, como dije yo, Andrés, yo estoy convencido que esto se requiere hacer, definitivamente. Y esta causa es suficientemente importante para que participemos sin ninguna otra consideración hoy por hoy que cumplir lo que nos corresponda, lo que sea nuestro tramo de responsabilidad. Después de que se obtenga el triunfo, pues ya Andrés Manuel sabrá cómo organiza su gobierno y yo desde luego estaré con él en lo que se resuelva, ¿no? Para ayudarlo a que su gobierno sea lo mejor posible. Pero no hemos hablado de ese tema todavía. Hoy por hoy lo que importa es la estructura electoral. Ok, ¿alguna vez tuvo aspiraciones presidenciales? Yo creo que un político mexicano que no las tenga o te está mintiendo o es muy mediocre. Nada más hay de dos. Okay. Entonces, pero no es hoy por hoy la preocupación que me anima. Lo que yo quisiera es que en esta región y en particular en el país, Andrés Manuel sí encabece un gobierno. Yo lo conocí trabajando con él como secretario de Seguridad y creo que sería un cambio muy relevante y importante. Es un buen ejecutor, es un hombre muy disciplinado y es un hombre íntegro, no solo en cuanto a que sea honesto, que ya es de suyo muy importante, sino que lo que dice sí es lo que él piensa. Es decir, no es doble. Si te dice que va a bajar el sueldo a la mitad, sí lo va a bajar. Yo ya lo viví eso, ¿no? En el DF. Cuando llegó al gobierno, a la bajadera de sueldos de todos los secretarios y demás. Y luego subió el sueldo del personal más modesto por arriba de la inflación. Entonces se pudieron recuperar un poquito los salarios, ¿verdad? Porque siempre subían los de arriba y los de abajo nunca subían. Y ya lo hizo. Entonces es un hombre íntegro y eso es lo que me motiva a estar ahora pues, viajando por todos los estados que me corresponden. Muy bien. Oiga, y volviendo un poco al tema de seguridad, de que usted fue secretario de Seguridad Pública en el DF y de que uno de los problemas más importantes del país es la seguridad, ¿cómo se tranquiliza un país, por ejemplo, con estados que tienen una violencia de naturaleza tan distinta? La violencia del narcotráfico parece como que generalizamos, pero escuchando el otro día a Buscaglia, decía él como analista de temas de seguridad en América Latina, que siempre se quiere poner más policías y que el problema no es ese. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes en esta materia? Yo creo, aquí tienes lo que se ensayó en la Ciudad de México y se puso en práctica y se dio resultados. Desgraciadamente se ha deteriorado recientemente, pero el gobierno de Andrés Manuel y el gobierno que yo encabecé sí logramos reducir alrededor del 40% el índice delictivo, los delitos que más nos preocupan, y la violencia no se disparó como en el resto del país. El número de homicidios estuvo estable, más o menos 1.500 al año. ¿A qué se debió que el Distrito Federal se convirtiera casi como una burbuja? Primero que nosotros seguimos una política diferente o una estrategia diferente. Hace cuenta que pones una mesa y dices tiene 4 patas la mesa. Esta mesa significa seguridad, paz y tranquilidad. Y vamos a ver cuáles son los componentes que tiene para sostener. La seguridad es un producto, un resultado. La tranquilidad es un resultado de políticas. No lo puedes imponer por la fuerza, eso es una tentación, pero no resulta. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, en primer lugar, necesitas efectivamente que las procuradurías, que la policía no estén los mandos involucrados en cuanta cosa te imagines. Porque si eso es así, pues ya de qué hablamos, ¿verdad? Ya cuando un gobernante te dice a mí no me toca, vamos a ver, yo no sé, quiere decir que hay tolerancia, cuando menos, o connivencia con la delincuencia. Entonces, un primer punto es que tus manos, la decisión política de entrarle, de hacerte cargo y de no permitir que los mandos que te acompañen
se involucren con una actividad ilícita. Porque si eso es así, ya no puedes hacer nada. Es el paso número 1. Paso número 2, medir lo que hacen las policías, las procuradurías respecto a los delitos, porque luego no se mide por parte de la autoridad, pero también por parte de la sociedad. En la Ciudad de México se creó un Consejo Ciudadano que incluso hacía evaluaciones por colonia, no sé por qué lo quitaron eso, pero funcionó, y eso fue muy importante, porque nosotros sabíamos qué jefe de qué sector iba bien y cuál no, porque la gente lo decía. O sea, te llegaba con el predial anual y tú ponías cómo estaba tu seguridad en tu zona, en tu colonia. También se medía la Procuraduría, pues cuántos homicidios resuelves. ¿Sabes qué porcentaje resolvía la Procuraduría? El 12% de los homicidios. O sea, había una impunidad espantosa, porque si no investigas un homicidio, los homicidios, que es el delito más grave, pues entonces no vas a investigar ninguno. Y si estás en 12%, quiere decir que la impunidad es verdaderamente escandalosa. Llegamos a un porcentaje de investigación ligeramente superior al 60%, con un gran esfuerzo. Pero eso fue importante, fue relevante, porque entonces se pudo tener un resultado, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa. La primera es la decisión política, que no tengas. La segunda es que estés bien organizado, es un problema de administración y de exigencia, de que se investigue, que se actúe, que sepas quién hace qué, que premies al que funciona y al que no lo sanciones. Esto segundo es muy importante. Tercer tema, ver orígenes, diferentes tipos de inseguridad o de violencia o de frustración. Hicimos una encuesta con los jóvenes, hicimos grupos de enfoque, dialogamos mucho con ellos y entonces nos dimos cuenta que con los jóvenes ni siquiera había comunicación en la ciudad. Te hablo con los que estudian, con los que no estudian, etc. Entonces hizo un programa muy amplio de actividades con ellos, con los jóvenes, para que estuvieran debidamente respaldados en las escuelas. En educación media superior se les dio no es beca, tú le reconoces el trabajo al joven, porque ir a la escuela es un esfuerzo. Cuando tú tienes 16, 17 años y llegas a tu casa todos los días a pedir dinero, te vuelves un problema. Es muy humillante, porque todos los días tienes que pedir 20, 30 pesos, que a lo mejor no los hay, ¿verdad? Y te sientes muy dependiente. A todos nos pasó, a diferentes grados, ¿no? ¿Qué se hizo? Bueno, si tú estás en la escuela, pues entonces te damos un pago porque tú estás haciendo un esfuerzo. No es una beca, es un ingreso que te ganas con tu esfuerzo. Ahora, si tú sacas 6, pues tienes 500 pesos. Te sacas 10 de calificación, pues tienes 1200. Ahora sí que depende de tu trabajo, ¿no? Pero todos están en la Ciudad de México. Son más de 200,000 jóvenes que están en ese programa. Y con los denominados ninis empezamos a hacer una serie de actividades que tienen que ver con oficios. No necesariamente tienes que estar en la universidad, o actividades interesantes, importantes. Bueno, hasta financiar grupos de música, porque ¿por qué no? Si tú quieres hacer música, pues te apoyamos para que hagas música. Bueno, todo eso que te estoy diciendo, para no extenderme demasiado, es otra pata de la mesa que tiene 4 patas. Es decir, que seas incluyente, que el espacio público tenga la mejor calidad posible y que todos seamos parte de una comunidad, porque si no, no hay comunidad, y si no hay comunidad va a haber violencia. Cuarto y último tema que se implementó es el modificar las leyes y todo el aparato legal para que no tuviéramos la puerta giratoria interminable, ¿verdad? Ya sabes, de que detienes a una gente el lunes y el miércoles está otra vez robando. Aquí se dice mucho que el nuevo sistema de justicia penal ha aumentado la delincuencia en Baja California, que porque efectivamente hay una puerta giratoria, un día detienen, ahora como siguen los procesos en libertad, pues lo vuelven a detener y están en esa dinámica. Yo creo que habría que hacer 2 cosas sobre ese particular. Primero, hay que aumentar la capacidad de investigación de las fiscalías, porque en general yo diría que las procuradurías, o ahora fiscalías, y las policías ministeriales no están debidamente capacitados para los juicios orales e inclusive para lo que se presenta. Bueno, se hacen ridículos increíbles, ¿no? Hasta en procesos muy importantes que los jueces andan regañando. Como el de Duarte. Como el de Duarte, que el juez le dijo, oiga, pues si vino otra gente de la Procuraduría presentó un argumento contrario. Bueno, entonces, esos fiascos están en todos los niveles. Entonces, eso hay que atenderlo. Y la otra cosa que hay que revisar lo que tiene que ver con recurrencia, ¿no? O sea, si yo ya te presenté 2 o 3 veces, ¿qué sucede?
¿verdad? Porque ya quiere decir que indudablemente tenemos un problema crónico. Ese tema se ha explorado poco y yo creo que se habría que revisarlo en lo que se ha hecho, pero no creo que el sistema esté mal. O sea, el sistema acusatorio, que parte de la presunción de inocencia, no es el responsable de que no se investigue, como tampoco lo era el inquisitorial anterior. Esos son, si tú quieres, formas para hacer las cosas. Pero el fondo del problema, ¿cuál es? Que no se investiga, que no se presentan pruebas, que se abusa de la detención en flagrancia, que se pretende que la gente esté en prisión indefinidamente o muchas veces porque no se presentan los elementos de prueba suficientes. Entonces, creo que eso es el fondo del problema que debemos atender en todo el país. ¿Cuánto de esta violencia que vivimos en el país tiene que ver con una clase política que convive con el narcotráfico? Yo creo que tenemos un problema estratégico que es la necedad del prohibicionismo mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Aquí te cruzas a California y ya es legal la marihuana. Pues es increíble. La marihuana la prohibieron en los Estados Unidos porque decían que los mexicanos nos poníamos muy acelerados y que sus mujeres estaban en peligro. Ese fue el argumento. Un argumento racista espantoso contra los mexicanos. Te hablo de los años 30 del siglo pasado. Pues hoy en día resulta que los mexicanos van a comprar marihuana a Estados Unidos porque allá ya está legalizada. Entonces, primera cosa que yo diría es que nuestra política respecto a, en este caso, la marihuana, pues es un equívoco, porque lo tienes prohibido. Y lo peor, lo permiten el consumo, pero está prohibida la producción. O sea, es un galimatías, es un absurdo la política que estamos siguiendo. Primer punto. Segundo punto, evidentemente el narcotráfico, al tú prohibir esas sustancias, le subes el valor. ¿Qué sucede? Pues la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Prohibieron el alcohol, pues, eran los dueños de todo, le pagaban a los senadores, a los alcaldes. Entonces, ¿qué provoca? Es una corrupción inmensa. ¿Qué se puede hacer sobre ese tema? Bueno, yo creo que habría que alinear nuestra política y hacer una política parecida a la que está haciendo Estados Unidos, para el caso de la marihuana. Es lo que yo creo. No está en el programa de Moreno, pero es lo que me estás preguntando, ¿no? Es un punto de vista. Y yo creo que tenemos una violencia tremenda tratando de evitar que las drogas lleguen a las personas, pero la verdad es que está todo inundado de drogas. Es un fracaso absoluto esa política. Habrá que pensar en una política diferente. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Porque es un fracaso, ¿eh? Tú te vas a una discoteca, te vas a donde tú quieras y bueno, hoy hasta Uber, es como cuando pides tu comida, les hablas y te lo mandan. Y según ellos todo lo que se está haciendo es para evitar eso. Entonces hay que pensar en otra salida. Ahora, ¿por qué hay tanta violencia? Porque no toda la violencia viene del tema de las drogas. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque también nadie le cree ya a las instituciones. ¿Sí? Si todo el tiempo estás recibiendo información de que se vale hacer lo que quieras para tener lo que tú quieras, pues evidentemente todo el mundo ya lo está haciendo. Se va en cascada, ¿no? Entonces, por eso es importante, regreso a lo que te decía yo de Andrés, que Andrés dice, tiene que haber integridad en el gobierno y respeto a la ley, porque si no nadie la va a respetar. Ahora, ¿en qué estamos trabajando ahorita? Pues que se respete el voto, que es lo más esencial. Si no se respeta el voto, pues ya de qué leyes hablamos. Okay. Bueno, ya me extendí. Muy bien, no, muy bien. Nada más sé que acaba de llegar, o que llegó muy recientemente. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene de Baja California? Baja California, lo que veo es que, según los datos que tengo, Andrés Manuel va muy adelante, como te comentaba yo. Tenemos la probabilidad muy alta de que se gane, que cuida las casillas, eso en materia político-electoral. En materia más amplia, yo diría que tenemos un problema de seguridad, indudablemente, hay mucha preocupación sobre el tema, otros conflictos que van a ser definitorios para este estado y para otros, que es el tema del agua. La política nacional de agua la vamos a tener que revisar. Aquí se van a construir desaladores. Pues sí, pero pues a ver a qué costo, ¿verdad? Entonces, pero en fin, necesitamos una política nacional sobre ese tema y la relación con Estados Unidos. La relación con Estados Unidos, con California en particular, hay que pensarla de otra manera. Hay muchísimas cosas que podemos hacer con la sexta economía del mundo, que es California, que no pasan por Washington, D.C., solo que no nos hemos dado cuenta. Es decir, podemos hacer muchas iniciativas, muchas inversiones conjuntas. Hay un inmenso mercado en California, es la economía del futuro, la economía del conocimiento, y no estamos presentes.
Entonces podemos hacerlo, pero pensando de una manera distinta, no irnos a las reuniones allá de, ya sabes, las cancillerías y quién sabe qué, sino una cosa más práctica. Creo que lo podemos hacer. Y es una de las propuestas que tiene Andrés, de pensar la frontera de otra forma, más ágil, más cercana quizá a lo que son los problemas que ustedes tienen acá. No, pues porque de hecho hay una relación ya con California natural, toda la gente que cruza todos los días a trabajar y que no pasa por la capital de Estados Unidos, ¿no? No tiene nada que ver. Nada, ni se enteran. Pero por ejemplo, yo te pondría el caso que decía el gobernador de California, ¿y ustedes por qué le suben a sus productos 16%? Yo un día me preguntó, ya le dije, pues es que, ya no le dije mucho porque estaba yo fuera, ¿verdad? Pero le iba a decir, es de dar pena las decisiones que toman allí. Ese 16% pues lo saca al mercado, lo que me decía yo, los pone fuera del mercado. Y eso resolvió en México porque a fuerza quieren recaudar más dinero. Matar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Entonces, eso lo votó el PRI y el PAN juntos. Entonces, ahora Andrés Manuel lo que dice es hagamos otra cosa diferente, que se tenga una zona libre, que se tengan impuestos más bajos, que exportemos más a California, que nos pongamos más vivos, decir, oye, ¿qué servicios necesitan ellos que nosotros podamos conferirles? Te voy a poner ejemplos. Tienen un cuello de botella muy grande en lo que es la imagenología, en medicina. Tienen un problema muy serio porque necesitan interpretar los resultados de los ultrasonidos, de las tomografías, etc. Y tienen un poco personal. ¿Por qué no lo preparamos nosotros? Tenemos el mismo uso horario. Lo podríamos hacer, pero pues el gobierno no le interesa el tema. Entonces, hay esfuerzos privados, pero como gobierno no lo hemos hecho. Entonces, ese campo, que es uno de los más poderosos de la economía de los Estados Unidos y de California en particular, la medicina, todo lo que tiene que ver con la medicina, no lo estamos atendiendo. Si lo atendiéramos, pues estamos hablando de miles de millones de dólares. Todo esto que te planteo no es una quimera, es algo que se puede realizar, pero necesitamos otra mentalidad, ¿no? Entonces, pues seguramente habrá oportunidad ahora, porque dice Andrés, bueno, vamos viendo cada zona, cada región del país, qué es lo que nos propone. Ya propusimos un programa que es nacional, pero vamos a ver qué es lo que dice Baja California, qué propone, porque está junto a California, qué necesita del gobierno del centro, del gobierno federal. Y eso me parece un buen enfoque de eso. Eso es lo que sigue ahorita. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.